Buenos días. A nuestro grupo le correspondió el complejo mayor de histocompatibilidad en los cerdos. Nuestro grupo está conformado por Laura Natalia Cárdenas, María Fernanda Celis, Sara María Vargas y quien les habla, Laura Buitrago. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la inmunología en cerdos de manera general. Entonces, los cerdos poseen la capacidad de responder y resistir a la invasión de microorganismos gracias a un sistema altamente complejo y especializado que pues es el sistema inmune. Este está conformado por órganos, tejidos y células dedicados a la vigilancia, detección, respuesta defensiva y eliminación de agentes extraños. La respuesta defensiva o respuesta inmunitaria tiene como objetivo eliminar el patógeno del organismo y reforzar el establecimiento de la memoria inmunológica. El sistema inmune en los cerdos está conformado por órganos y tejidos linfoides. Estos se clasifican como órganos linfoides primarios o secundarios según su función. La inmunidad en los cerdos puede ser innata o natural o adquirida o específica. La inmunidad innata representa la primera línea de reconocimiento y defensa contra patógenos. Se basa en una activación rápida y a corto plazo de células epiteliales y células residentes tisulares, en una producción temprana de citoquinas proinflamatorias y en el reclutamiento y activación de células del sistema inmune innato, que pues serían los macrófagos, las natural killers, células dendríticas, entre otras. La inmunidad adquirida o específica que se divide en inmunidad humoral e inmunidad mediada por células. Esta se caracteriza por una respuesta específica contra un antígeno bien definido. Esta inmunidad es mucho más eficaz y de mayor duración y es capaz de reconocer componentes propios del organismo y tolerarlos, y a los elementos no propios, como pues, los agentes extraños, son contrarrestados y eliminados. Buenos días. Entonces yo hablaré del complejo mayor de histocompatibilidad en los cerdos. Este es un conjunto de genes que juegan un papel fundamental no solo en la respuesta inmune frente a los injertos o trasplantes, sino también en el control de la presentación antigénica y en el desarrollo de la respuesta inmune. Estas son moléculas que codifican los genes del complejo mayor de histocompatibilidad y se unen a las proteínas extrañas para que el animal pueda marcarlas y permitir que el sistema inmune las pueda reconocer y actuar frente a ellas. La distribución del SLA en el porcino, que sería el complejo mayor, se divide en SLA1, que se presenta en todas las células con núcleo, el SLA2, que se presenta en los monocitos, macrófagos, células dendríticas y los linfocitos B, y los SLA3 que no están en las células. Los antígenos clase 1 se expresan en la superficie de todas las células con núcleo, a excepción de las neuronas y los trofoblastos. Según se va formando la célula infectada, es decir, cuando se presenta una infección viral, los antígenos se enlazan con estas y se forma un complejo SLA1 antígeno, que se expresa en la membrana de la célula infectada, y este complejo será reconocido por el linfocito T citotóxico, el cual destruirá a esta célula. Es decir, que la función principal de los SLA1 es la presentación de antígenos a las células infectadas hacia los linfocitos T citotóxicos. Por otra parte, los antígenos de clase 2 presentan la función también de presentación de antígenos al linfocito T, pero en este caso es el ayudador, mediante células fagocíticas o presentadoras de antígenos, las cuales procesan los antígenos por degradación mediante enzimas. Las moléculas del agente son capturadas por estas células y son degradadas en pequeñas partículas. Estas son asociadas a los SLA y se expresan en la membrana de la célula, formando un complejo SLA2 antígeno. En este caso, el linfocito T reconocerá el mencionado complejo y, como se mencionó anteriormente, será el linfocito T ayudador.
Por otra parte están los genes clase 3. Estos codifican proteínas, pero no se encuentran en la superficie de las células, sino en la sangre. Así, varios componentes del complejo son codificados por el SLA3, interviniendo además en otras acciones del sistema inmune que son menos específicas, como la selección de factores de necrosis tumoral. También es importante tener en cuenta las posibles similitudes o diferencias que se pueden encontrar en el sistema de histocompatibilidad del humano y del cerdo, ya que dichos individuos comparten importantes características tanto a nivel del genoma como en su comportamiento y por tanto han jugado un papel fundamental en numerosos estudios. Entonces, enfocándonos en el complejo mayor de histocompatibilidad del cerdo, que es conocido como SLA, este también cuenta con moléculas de clase 1 y 2, como lo dijo mi compañera anteriormente, que se hacen partícipes en diferentes procesos. Entonces, en el primer grupo es importante resaltar características como su composición, la cual parte de heterodímeros de dos cadenas, al igual que en los seres humanos, con excepciones como la codificación de la cadena, en la cual se encargan los genes de el SLA, en el caso de los cerdos. Respecto a su ubicación, se encuentran en el cromosoma 7, ayudando a codificar la síntesis de proteínas que hacen parte de la membrana celular, mientras que en los humanos hace parte del cromosoma 6. Otra característica que es importante es que posee 4 genes funcionales y expresa fenotípicamente 2 o 3 loci que pueden ser SLA-A, B y C, a diferencia del humano que expresa 5, que son HLA-A, B, C, E y G, importantes en el desarrollo y maduración fetal. En el SLA de clase 1 está presente en todas las células nucleadas, a excepción de las neuronas y los trofoblastos, y en el ser humano en todas las células nucleadas, excepto en los hematíes. En ambos es responsable de presentar antígenos endógenos como virus, bacterias y parásitos de origen intracelular, y se presenta el linfocito T citotóxico uniéndose al ligando CD8. Por otra parte, las moléculas de clase 2 de humanos y cerdos están compuestas por 2 cadenas glicoproteicas, una alfa y una beta. Respecto a su fenotipo, el cerdo expresa 6 genes, que son SLA, DRA, DRB, DQA, DQE, DPA y DPB, mientras que en el humano se expresa para HLA, DR, DQ, DP, DM y DO. Los genes de SLA se localizan en linfocitos B, células presentadoras de antígeno y algunas poblaciones de linfocitos T, a diferencia del humano, las cuales se sitúan en la superficie de la membrana de células migratorias que cumplen la función de presentar antígenos. En ambos casos, los genes presentan antígenos exógenos y activan linfocitos T ayudadores con ayuda de las células presentadoras de antígeno. Bueno, este es el artículo que les presentaremos, el cual se titula Effects of Lung Transplantation or Cardiac Allograft Tolerance Across a Full Major Histocompatibility Complex Barrier in Miniature Swine, que pues se traduce como el efecto del cotrasplante de pulmón sobre la tolerancia al injerto cardíaco a través de una barrera completa de complejo mayor de histocompatibilidad en cerdos miniatura. Bueno, ya para entrar en materia de lo que es nuestro artículo, como tal es importante tener en cuenta que pues el logro de la tolerancia inmunológica pues ha sido de gran importancia y de gran utilidad pues para el trasplante de órganos sólidos, que serían pues los órganos del corazón, los riñones, el páncreas, el hígado y los pulmones. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que cada órgano muestra diferentes propensiones como a la tolerancia. Por ejemplo, los riñones y los hígados tienden a ser más tolerogénicos en casos en los que hay una tolerancia espontánea en receptores murinos. Por otro lado, estos órganos también presentan tolerancias operativas en receptores en trasplantes en humanos. Por el contrario,
los aloinjertos como los cardíacos rara vez presentan esta tolerancia espontánea. Entonces, esto es como un claro ejemplo que cada órgano pues tiene diferentes propensiones en cuanto pues a la tolerancia, ¿no? También pues cabe resaltar que en modelos preclínicos de animales como los cerdos miniaturas grandes, que en este caso pues son endogamios, muestra que pues estos cerdos tras sufrir como un trasplante de corazón aislado de clase 1, sin inmunosupresión, rechazan el trasplante 8 días después del trasplante. Por lo tanto, pues durante el trasplante se implementó un ciclo de 12 días de inhibición de la calcineurina, donde se evidenció que se prolongó ligeramente la supervivencia pues, de este aloinjerto cardíaco en el complejo mayor de histocompatibilidad completo y en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, con una incompatibilidad leve. Sin embargo, pues cabe resaltar y cabe tener en cuenta que todos los injertos fueron rechazados 55 días después del trasplante. Y bueno, pues con base a esto se puede establecer que gracias a la inhibición de la calcineurina durante 12 días se puede inducir a una tolerancia de los aloinjertos renales de clase 1 y al complejo mayor de histocompatibilidad totalmente incompatible. Así como también se puede en aloinjertos pulmonares con complejo mayor de histocompatibilidad incompatibles. Por otra parte, recientemente pues se descubrió que el cotrasplante de riñón con un ciclo de 12 días de tacrolimus puede inducir a la tolerancia de los aloinjertos cardíacos a través de un desajuste completo del complejo mayor de histocompatibilidad. Sin embargo, pues se desconoce como ese mecanismo por el cual ese cotrasplante del riñón le puede inducir una tolerancia al injerto cardíaco. Sin embargo, pues se estima que este mecanismo desconocido podría incluir al timo, podría incluir a una población de células renales radiosensibles, podría incluir a las células T reguladoras e incluso también podría incluir, podría deberse por la compatibilidad del complejo mayor de histocompatibilidad que hay entre el parénquima, o sea, entre este tejido propio que caracteriza cada órgano. En este caso, pues sería entre el tejido, o bueno, el parénquima cardíaco y el renal. Entonces, pues básicamente lo que busca ese artículo, o bueno, lo que se buscó o el objetivo que tenía ese artículo es determinar si el cotrasplante de pulmón podría inducir la tolerancia de los aloinjertos cardíacos totalmente incompatibles. Entonces, pues para esto se realizó una serie de cotrasplantes cardiopulmonares utilizando pues el mismo régimen de inducción de tolerancia que se usó en la investigación anterior de los experimentos que les mencioné, el cotrasplante del riñón y corazón. Entonces, pues nada, siguiente. Para los materiales y métodos, se trabajó con una población de cerdos miniatura con edades entre los 3 y 6 meses, los cuales se dividieron en 4 grupos para ser receptores de trasplantes de corazón, corazón-riñón, pulmón y corazón-pulmón respectivamente, con el fin de conseguir un complejo mayor de histocompatibilidad de 2 haplotipos. Fue posible observar actividad antidonante in vitro por parte de los receptores como resultado de procesos de linfólisis mediada por células o por reacción de linfocitos mixtos previas al trasplante. Respecto a la cirugía, los receptores para corazón y riñón fueron sometidos a nefrectomía y anastomosis arterial y venosa, para la cual se utilizó la aorta y la vena cava, a diferencia del riñón, donde la anastomosis fue vesicoureteral. Para el trasplante combinado corazón-pulmón se utilizó un pulmón izquierdo ortotópico y posteriormente se sometió al receptor al trasplante del corazón heterotópico luego de realizar una toracotomía, en la cual se aislaron estructuras ciliares receptoras para finalmente en el trasplante de pulmón obtener mediante esternotomía media
administrada con una dosis de heparina y canulando la arteria pulmonar, pues los resultados de cómo habían aceptado los receptores a los injertos. También se llevó a cabo un monitoreo de rechazo en el cual se controló el comportamiento de dichos injertos para la función renal. Se controló con ayuda de niveles seriados de creatinina sérica. Para el corazón se realizaron electrocardiogramas y palpación diaria. Los pulmones se monitorearon con ayuda de exámenes de sonidos respiratorios y radiografías de tórax. Y a modo general, para todos los trasplantes se realizaron biopsias por medio de incisiones en el flanco o por pequeñas toracotomías cuando se observaba alguna señal que podría indicar daño. A pesar de los controles, como se dijo anteriormente, hubo rechazo de los aloinjertos histológicamente en todos los casos, bien fuera por pérdida de un ventrículo o por aumento en los niveles de creatinina sérica. Por otro lado, para los exámenes histopatológicos, se realizó una biopsia con aguja gruesa para el trasplante de corazón y en cuña para el pulmón. Esto de la mano con los estándares de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón. Y para el caso del riñón también se realizó una biopsia en cuña, la cual se punteó de acuerdo al rechazo agudo según los estándares de la clasificación de Banff. En la inmunosupresión se administró mediante suspensión intravenosa a modo de infusión continua un fármaco inmunosupresor llamado Tacrolimus durante 12 días a partir de la fecha en la que se realizaron los trasplantes. Se prepararon células mononucleares periféricas con sangre heparinizada, diluida 1:2 en solución de Hank, las cuales fueron obtenidas mediante centrifugación con solución de histopaque, que fue lavada con solución HBSS y con ayuda de cloruro de amonio. Fue posible lisar los glóbulos rojos contaminantes, los cuales se lavaron nuevamente para que al finalizar pudieran ser resuspendidos en un medio de cultivo en el cual se mantuvieron a 48 grados Celsius hasta el momento de su uso. En la linfólisis mediada por células se realizaron ensayos SLMC con células porcinas y los cultivos de linfocitos contenían poblaciones estimuladoras y receptoras mononucleares de sangre periférica. Se incubaron células puras en medios CML y se analizaron para conocer su actividad citotóxica. Los linfoblastos fueron marcados con un contador gamma a partir de fitohemaglutinina y finalmente fueron probados en ensayos PBMC. Para la creación de linfocitos mixtos, los cultivos se incubaron, igual que en el anterior, con estimuladores y receptores PBMC, en placas de fondo plano con 96 pocillos durante 5 días a 378 grados Celsius. Se les incorporó timida y finalmente se revisaron los índices de estimulación. En la evaluación de los anticuerpos fue posible observar la presencia de inmunoglobulina antidonante en el suero del cerdo, el cual fue monitoreado por citometría de flujo indirecta con el fin de determinar cuán específica podía ser la unión entre el anticuerpo y el complejo mayor de histocompatibilidad. Para esto se utilizó isotiocianato de fluoresceína para el marcaje y anticuerpos monoclonales de IgM o IgG, y como control se utilizó el suero del cerdo normal y previo al trasplante. Por último, para el análisis estadístico, se compararon los tiempos de supervivencia de los injertos con ayuda de la prueba de Udemann-Whitney de 2 colas. Bueno, ya en cuanto pues a los resultados, pues bueno, voy a explicar primero la tabla pues para entender lo que les voy a decir. Entonces, bueno, como tal, en el estudio se clasificaron 4 grupos de animales, en el cual pues en el primer grupo están todos, bueno, los animales o bueno, los cerdos que serían sometidos a un trasplante de corazón. En el segundo están todos los animales que pues fueron sometidos a un cotrasplante de riñón y de corazón.
En el tercero están aquellos animales que fueron sometidos a un trasplante de pulmón. Y en cuanto al cuarto y último grupo, están los animales que fueron sometidos a un cotrasplante, perdón, de corazón y de pulmón. Entonces, pues, básicamente es eso. Bueno, acá pues a cada animal le asignaron como un código, como un numerito. Sin embargo, pues ahorita para no complicarnos con números, pues yo pues les puse como unas convenciones, unos colorcitos ahí, ¿listo? Bueno, entonces, no, ¿puedes devolverla, porfa? Entonces, bueno, como tal, pues en los resultados se evidenció que el cotrasplante de pulmón, a diferencia que el cotrasplante de riñón, no pudo inducir a largo plazo la aceptación del aloinjerto cardíaco. Entonces, pues básicamente para determinar si el cotrasplante del pulmón tiene el mismo efecto tolerogénico que el cotrasplante de riñón, se sometieron 3 animalitos a un cotrasplante de corazón y pulmón, que sería el cuarto grupo, ¿no? Entonces, ese grupito pues está resaltado y encerrado en un círculo rosado en la tabla. Entonces, 2 de estos animales del grupo 4, que están señalados con azul y con verde claro, perdieron el impulso cardíaco en el día 55 del posoperatorio y mostraron evidencias de rechazo cardíaco grave. En cuanto pues al animal restante de este grupo, que está señalado con verde oscurito, mantuvo su impulso cardíaco y solo presentaba un rechazo celular agudo de leve a moderado. Sin embargo, en el día 202 del posoperatorio, este animal mostró evidencia de rechazo crónico con una vasculopatía de aloinjerto cardíaco y una endotelioalitis. Bueno, pues en comparación a los resultados del trasplante de corazón-riñón, o sea, el grupo 2, que está señalado con un círculo naranja, se encuentran aquellos animales que demostraron una supervivencia sin rechazo a largo plazo de los aloinjertos cardíacos, claramente. Cabe resaltar que cuando se hizo el cotrasplante, en el mismo receptor, tanto los corazones como los riñones permanecieron libres de rechazo. Sin embargo, pues como les hemos venido, esta pues desarrolló rechazo después. Bueno, en cuanto pues al grupo 1, que está en amarillo, que corresponde al trasplante de corazón, estos animales desarrollaron rechazo cardíaco en 35 días después del trasplante, ¿no? En cuanto al grupo 3, que están subrayados con morado y corresponden al trasplante de pulmón, son aquellos animales que en un ciclo corto de traculimus indujeron la tolerancia a largo plazo de los aloinjertos pulmonares, aproximadamente entre 5 de 10 receptores, de 6 receptores, perdón. Siguiente. Bueno, en cuanto pues al ensayo de la reacción mixta linfocitaria, que está ahí, en receptores cardiopulmonares, se evidenció que la inducción de la tolerancia a los injertos de pulmón se interrumpe cuando se realiza un trasplante combinado de corazón y pulmón por el desajuste completo del complejo mayor de histocompatibilidad. En cuanto pues a la otra grafiquita que corresponde a los ensayos de células mediadoras de linfólisis en receptores cardiopulmonares, se evidenció que los receptores de trasplantes cardiopulmonares mostraron una capacidad de respuesta antidonante in vitro. ¿Podrías devolverla, porfa? Bueno, entonces pues ya para entenderlo mejor, lo que anteriormente dije, pues básicamente es que, por ejemplo, los animales del grupo 1, que están encerrados en amarillo, específicamente el animal rosado que está subrayado en rosado de ese grupo, este animal como tal mantuvo la capacidad de respuesta durante los 2 ensayos. En cuanto pues a los 2 animales de ese grupo que están en verde marino, ¿sí? Como un azul marino ahí, corresponde pues a los animales que desarrollaron una hiporrespuesta específica al donante.
En cuanto pues los animales del grupo 2, todos presentaron una pérdida persistente en la capacidad de la respuesta específica del donante durante pues los 2 ensayos que se hicieron. En cuanto pues a los animales del grupo 3, 5 de estos 6 animales presentaron una capacidad de respuesta específica del donante en el posoperatorio. En cuanto pues al animal restante, pues presentó la capacidad de respuesta antidonante el día de rechazo 103 del día de posoperatorio. Y ya pues en cuanto al grupo 4, los animales que están subrayados en azul y en verde oscurito, como tal, estos animales presentaron una hipersensibilidad específica del donante durante el ensayo de células mediadoras de linfólisis en momentos de rechazo. Por otro lado, el animal que está subrayado en verde oscuro y el animal que está subrayado en verde clarito son aquellos animales que presentaron una respuesta antidonante posterior durante el ensayo de la reacción mixta linfocitaria. Y pues ya por último, el animal que está subrayado en azul de este grupo número 4, este animal pues presentó una respuesta específica del donante durante la aplicación del ensayo de las células mediadoras de linfólisis en el posoperatorio. Siguiente. Bueno, por otro lado, se determinó la respuesta de los anticuerpos y esta se realizó mediante un análisis de citometría de flujo de los anticuerpos antidonante. En los anticuerpos clase IgG, como se muestra en la primera gráfica, en uno de los receptores cardiopulmonares y en uno de los 3 receptores del corazón, estos aloanticuerpos mostraron un incremento. Por el contrario, los receptores de corazón y riñón nunca mostraron niveles detectables de aloanticuerpos IgM e IgG circulantes, como se muestra en la gráfica número 2. Por otro lado, se analizaron los receptores cardiopulmonares para analizar la competencia inmunitaria de los animales. En este caso, un animal del grupo 4 fue sometido a un injerto de piel. Este es un injerto de piel del donante que es clase 1D y clase 2C. Este fue rechazado en 20 días y se sometió también a un injerto de piel de prueba que es clase 1D y clase 2A, el cual fue rechazado en 10 días. Además, estos receptores cardiopulmonares presentaron rechazo a los injertos de corazón y pulmón en 42 días después del rechazo al injerto de piel del donante. Y por último, hablando específicamente de los receptores cardiorrenales, un animal del grupo 2 fue sometido a un injerto de piel del donante, el cual permaneció intacto durante 95 días, mientras que los aloinjertos de corazón y de corazón-riñón no fueron rechazados a pesar de la persistencia presentada a la piel del donante. Bueno, como discusión tenemos que se demostró que se puede inducir la tolerancia de aloinjertos en el riñón y pulmón en cerdos miniatura consanguíneos con complejo mayor de histocompatibilidad usando un ciclo corto de inhibición de calcineurina en dosis altas. También que no se pudo inducir la tolerancia de los trasplantes de corazón a pesar de que se usaron estrategias similares. Sin embargo, se aprovecharon las propiedades tolerogénicas de aloinjertos de riñón y se demostró que este podría inducir la tolerancia de los aloinjertos de corazón a través de un desajuste completo de complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno,
En la imagen podemos observar la histología de biopsias representativas de corazón y pulmón. En la A y la E podemos observar que el animal número 22008 mostró rechazo severo del corazón y rechazo severo del pulmón. En la B y F, el animal número 22334 mostró rechazo severo del corazón con necrosis difusa de miocitos y rechazo severo de pulmón con neumonía superpuesta. En la C y la G, el animal número 22063 no mostró rechazo del corazón y leve rechazo de pulmón. Y en la D y la H, el animal número 22063 mostró vasculopatía por aloinjerto cardíaco con endotelialitis del corazón y leve rechazo del pulmón. También se planteó la hipótesis de que las células T reguladoras generadas por el riñón migran al timo o al injerto cardíaco, proporcionando regulación inmunitaria. La tolerancia de los pulmones se logró en el contexto de trasplante de pulmón, pero no en el contexto de trasplante de corazón y pulmón. Esto indica que en la cirugía toracoabdominal, el medio proinflamatorio y la presencia de un injerto de rechazo superaron el potencial tolerogénico de los aloinjertos pulmonares. Bueno, también que los resultados de los ensayos de cultivo mixto de linfocitos, el CML, reacción de linfocitos mezclados, el MLR, y aloanticuerpos, demostraron que la relación entre la capacidad de respuesta antidonante in vitro y el resultado del injerto in vivo era imperfecta. Y por último, como conclusión, el cotrasplante de pulmón, en contraste con el riñón, es incapaz de inducir la tolerancia de los aloinjertos de corazón, lo que indica que los riñones poseen una capacidad única y específica de órganos para conferir tolerancia. Y bueno, aquí está la bibliografía. Muchas gracias por su atención.